Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Se reunieron a los pies del Incahuasi todos los zorros y vizcachas del lugar a discutir el problema que les aqueja, pues ha venido otro animal hasta el salar. Lo han divisado taguas, gansos y flamencos, una manada de gigantes de metal. Han derramado ríos negros en la tierra y este año no han podido anidar. Y este año no han podido anidar. Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Sedientos se han bebido casi todas nuestras aguas, se seca el río y peligra el humedal. Llegó la hora de quejarnos formalmente, hay que hacer algo, grita una liebre mamá. Hay que hacer algo, grita una liebre mamá. Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Todos tomaron diferentes medidas para frenar a los gigantes de metal. Unos fueron a poner trampas a escondidas, otros corrieron a buscar mejor vida. Los últimos una petición firmaron, la última línea versaba así: ¿será que no entienden que la tierra no es nuestra? Y lo importante que somos todos por igual. Y lo importante que somos todos por igual. Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas que nos ven
a través de esta transmisión. Ya llevamos varios meses en tiempos de COVID-19, de pandemia, haciendo la transmisión desde la Confederación de Trabajadores del Cobre, generando un espacio de reflexión, un espacio de acción, un espacio de lucha y de resistencia desde los trabajadores y trabajadoras subcontratados, los más precarizados de la industria minera. Hoy, como siempre, mandamos un abrazo solidario, cariñoso, respetuoso a quienes están sufriendo los embates de la pandemia, los embates además de esta crisis social que se ha producido a propósito de esta mezquina y prácticamente nula política social del gobierno para con los chilenos y las chilenas que sufren los rigores, no solo de la enfermedad, sino que los rigores económicos. Hablamos ya de 2 millones de trabajadores y trabajadoras que están cesantes, 2 millones de familias que están viviendo momentos muy complejos. Y por supuesto, para quienes están viviendo la enfermedad, para los que han perdido un vecino, un amigo, un compañero, un familiar, va este abrazo y esta solidaridad. El conversatorio de hoy lleva por nombre El manejo de datos y la manipulación de la información en tiempos de crisis. Y para ello tenemos 3 tremendos invitados que van a compartir con nosotros respecto de analizar la información, los datos, la manipulación, lo que esperamos, lo que no esperamos, lo que sabemos, lo que nos dejan saber y sobre todo lo que nos ocultan. Para ello está con nosotros hoy día Miguel Santana, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Muy bienvenido. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? También se encuentra con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. También se encuentra con nosotros Bonnie Banks. Ella es una colaboradora nuestra, tremenda profesional, que está colaborando ya hace un tiempo con la Confederación de Trabajadores del Cobre. Es experta en planificación estratégica. Bienvenida, Bonnie. Un abrazo para ti también. Gracias. Bueno, y está quien cumple un doble rol. A veces está en la conducción, ¿no es cierto?, en la moderación, pero hoy día está como panelista, conversadora invitada, precisamente porque el tema así lo amerita. Es Ethel Pliskov, presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, colaboradora y amiga nuestra. Muy bienvenida, Ethel. Gracias, Gloria. Saludo a todas y a todos, como todos los martes. Bueno, y en este martes vamos a hablar de números, pero de números que tienen que ver con la vida, con la realidad, con los desafíos, que finalmente van dando cuenta de qué es lo que ocurre en nuestras sociedades, qué es lo que ocurre en nuestro país, qué es lo que ocurre en la minería. Como lo sabemos, Piñera y su ministro de Hacienda, ratificado, ministro Briones, implementaron una política social miserable, paupérrima, y decidieron además llevar adelante una estrategia de goteo, de cuentagota de los recursos en apoyo a las personas. Y cuando anunciaban los grandes planes, anunciaban de cientos de cifras, miles de millones, dólares venían, dólares iban, distribuíamos cajas, distribuíamos bonos, y finalmente a la hora de la realidad, más allá de lo que los medios de comunicación nos iban informando, los medios de comunicación masiva, la realidad es que nos empezábamos a dar cuenta que ni nuestro vecino, ni nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, no tenía acceso a esas cifras millonarias que se iban dando. También nos contaron que si se retiraba el 10% de la AFP, iba a ser una debacle, nuestras pensiones iban a ser en el futuro, algunos más lejanos, algunos más cercanos, iba a ser fuertemente dañada. Y sin embargo, este golpe que se hizo con este retiro del 10% de fondos de las AFP, que el número 10 se transformó en un concepto de rebeldía, el número 10 se transformó en un concepto de resistencia, el número 10 se transformó en una bandera de lucha. Los trabajadores y trabajadoras entendimos rápidamente que era importante porque finalmente esta iniciativa que afecta a uno de los pilares del modelo económico social de la dictadura, que la heredamos de la dictadura como el régimen de la AFP, se apropió de los fondos provisionales de todos los chilenos y las chilenas, dejándolos en manos privadas, que fue la base de la formación de un gigantesco mercado de capitales capturado por antiguos y nuevos grupos empresariales que entraron a dominar el nuevo sistema provisional privado. Hoy, por supuesto, que vamos por más. Hoy vamos por el impuesto a los superricos,
y hoy vamos, por supuesto, por el cambio a la Constitución, teniendo como eje y como norte la importancia de la responsabilidad que ello significa. Y para ser responsables y para poder entregar herramientas, hemos convocado a este panel precisamente para dar cuenta, para aprender, para reflexionar. Ustedes saben cuál es la modalidad. Vamos a dejar a cada uno de nuestros panelistas conversando respecto del tema, que hagan una reflexión desde sus expertices, desde su conocimiento, desde sus propias historias, y luego vamos a ir a rondas de preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones. Así que les invito una vez más a que participemos activamente y que nos conectemos con este conversatorio. Vamos a iniciar nuestro conversatorio, manejo de datos y la manipulación de la información en tiempos de crisis, con Miguel Santana. Él es vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, además es fundador de la Confederación allá cuando recién empezó, cuando recién los trabajadores y trabajadoras, los subcontratados, no tenían prácticamente nada, y en derechos y en desigualdad estábamos en las alturas. Vino este grupo de jóvenes en ese entonces, dirigentes que empezaron a organizarse, que crearon la Confederación de Trabajadores del Cobre, que dieron una lucha que fue histórica, y han transcurrido el tiempo, los desafíos y los problemas siguen existiendo, y hoy día Miguel ocupa la vicepresidencia, es de formación además. Miguel está a puertas de titularse de ingeniero químico, pero su pasión, su convicción por los derechos laborales lo hace seguir siendo parte de quienes encabezan el trabajo en la Confederación de Trabajadores del Cobre. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Con esa presentación, lo único que le quitaría es cuando dice jóvenes en ese entonces, ¿no? Dejaría en ese entonces, lo omitiría. Pero se agradece, Gloria. Buenas tardes, buenas noches a las compañeras panelistas, a las compañeras, compañeros que nos están acompañando en este nuevo conversatorio. Sí, mira, el tema del manejo de los datos, el manejo de la información, no es un tema nuevo en nuestro país. O sea, cuando conversaba años atrás, años 2000, con Lorenzo Illapán, un poeta mapuche, él me explicaba que Puerto Saavedra se llamaba con un traitraico, que era como el encuentro de cuatro ríos, y había un reconocimiento a quien fuera el pacificador de la Araucanía, Cornelio Saavedra. Y ahí supe que Cornelio Saavedra no había sido el pacificador de la Araucanía, que había sido el genocida enviado hacia el sur para oprimir al pueblo mapuche. Así que yo celebro que hayan votado esa estatua, y creo que además mandar un cariñoso abrazo también al pueblo mapuche, porque cuando hablamos del manejo de la información y de los datos, ellos están en nuestro contexto histórico permanentemente sufriendo lo que es el manejo de la información. Volviendo un poco al tema nuestro de la minería, lamentablemente este Cornelio Saavedra después se fue a la Guerra del Pacífico. Él era accionista en los trenes salitreros del norte. Y la Guerra del Pacífico, le llamamos la Guerra del Pacífico acá, en otras zonas le llaman la Guerra del Salitre. Porque eso fue en realidad. Fue una guerra hecha para proteger los intereses de las empresas salitreras, mayormente capitales británicos. 10 centavos el quintal estaban subiendo de impuestos en Bolivia, y eso gatilló la guerra. Entonces esa no fue una guerra del Pacífico, no fue una guerra por el pueblo chileno, esa fue una guerra por los intereses de las empresas. Entonces el manejo de la información ha estado permanentemente, y desde los gobiernos permanentemente lo han hecho. Había un boletín en esos años, el boletín de la Guerra del Pacífico, que emanaba del Ministerio de Guerra y Marina, que era precisamente, lo lideraba Cornelio Saavedra, que era accionista de esa empresa salitrera. Entonces los intereses hacen de que manejen la información para que nosotros vayamos creyendo lo que ellos quieren que creamos. Más recientemente, el ministro Baldo Procuriza el día de ayer aparece en una página china, la información, donde él plantea varias aseveraciones. Por ejemplo, dice que la minería chilena se transformará en una palanca de desarrollo y oportunidades para el país. Se transformará. O sea, la minería hoy en día se va a transformar en la palanca de desarrollo, omitiendo completamente todo el aporte que ha significado la minería en el desarrollo del país, y omitiendo completamente todos los recursos que se han llevado las grandes empresas transnacionales para afuera. Otra cosa de las que dice, que la minería ha estado a la altura, que los trabajadores han hecho un esfuerzo muy importante
Y los números han sido muy positivos desde el punto de vista de los contagios y la productividad. También el manejo de información, porque efectivamente se han mejorado los números de la productividad y los números de los contagios. Yo no soy tan positivo como el ministro. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí las empresas han aprovechado la crisis para recargar sobre los trabajadores los costos. Entonces se ha mejorado la productividad, pero a costa de la sobreexplotación de los trabajadores. Eso no se dice. Esa parte de la información se omite. Entonces solamente se muestran los números bonitos. Tan bonito como cuando el mismo ministro dice de que, y esto a mí me llamó la atención, porque él lo presenta como que es un gran logro, que solamente el 2% de los trabajadores ha estado contagiado, cuando la tasa promedio en Chile era del 1.7. Entonces una tasa más alta que la promedio del país, pero él lo muestra como un logro de que haya sido solo el 10%, el 2%, perdón. Y aquí lo amarro con algo que me traía al recuerdo, que es precisamente que el año 2013 o 2007, no recuerdo bien, cuando estábamos negociando con Codelco el acuerdo marco, aparece por la prensa de que el acuerdo había sido aprobado solo por 600 trabajadores en Ventana. Así, ¿no? Se aprobó en Andina, se aprobó en Teniente, en El Salvador, en Calama, y en Ventana solo lo aprobaron 600 trabajadores, cuando el universo de trabajadores contratistas en Ventana en esa época eran de 600 trabajadores. Entonces no dijeron el 100%, dijeron no, solo 600 trabajadores, como para mostrar el número chiquitito. Entonces, el manejo de la información nos ha acompañado permanentemente. Referente a los datos, lo voy a dejar para la vuelta, si es que me quedan más minutos. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó, Miguel? A ver. Ya. Parece que ¿vas a continuar o vamos a ir a la segunda parte? No, me gustaría opinar sobre los datos propiamente. Okay. Vamos sobre los datos, vamos. Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado, como CETEMIN también, estuvimos fuertemente en una disyuntiva con la Superintendencia de Seguridad Social, con la SUCESO. ¿Por qué? Porque la SUCESO registra los datos de la accidentabilidad minera y registra los accidentes fatales por el giro de la empresa. Vale decir, si la empresa es minera, el accidente fatal se registra como accidente en minería. Si la empresa es constructora, el accidente fatal se registra como empresa constructora. Entonces, sus datos no cuadraban con el CERNEGEOMIN. ¿Por qué? Porque el CERNEGEOMIN dice todos los que fallecen dentro de las faenas mineras son mineros. Se catalogan como accidentes en minería. Entonces, las cifras eran muy dispares. No recuerdo los números exactos, pero, por ejemplo, Suceso decía que eran 14 fallecidos y CERNEGEOMIN decían que eran 20 y tantos. A ese nivel. Entonces, esto lo quiero amarrar con algo que nosotros hemos estado planteando hace años, que es la ratificación del convenio 176 de la OIT. ¿Por qué es tan necesario para nosotros en el ámbito estadístico? Porque si tú no tienes una buena estadística, es imposible que puedas generar y focalizar bien una buena política pública. Entonces, se da la paradoja de que en los accidentes de minería, por ejemplo, el CERNEGEOMIN registra solo los que están dentro de la faena, ahí hay un registro. En la Suceso, por el giro de la empresa, hay otro registro. Entonces los números no te cuadran y nunca te van a cuadrar. Pero además, si lo vinculamos al convenio 176 de la OIT, ninguno de los dos cumple con la norma. Porque, por ejemplo, los 6 trabajadores que fallecieron bajando de Coyahuasi el año pasado, en el mes de junio, no están registrados dentro de la estadística como fatales en minería. No están dentro de la estadística. Por lo tanto, cuando hablan de la estadística en Chile y la comparan siempre con la estadística en Perú, no hacen ese símil, no dicen, no, nosotros aquí consideramos a algunos, no a todos, pero en Perú sí los consideran a todos, porque ellos sí tienen ratificado el convenio 176 de la OIT. Entonces, esa falta de transparencia, esa falta en el manejo de la información que limita con los códigos éticos, es lo que a nosotros también nos afecta mucho. Para llevarlo al 10% que tú planteabas recién, siempre se nos dice, no, la empresa, la FP, te cobra el 1,4%, capital, tu vida y otras más te cobran el 1,4% de tu sueldo como comisión. Mentira, ellos te cobran el 14% de lo que tú le pasas, porque tú no le pasas tu sueldo. Yo de cada 100.000 pesos, yo no le paso, de los 100.000 pesos no le paso
1.400 pesos. Pero yo no le paso los 100.000 pesos a la AFP, yo le paso 10.000, yo le paso el 10% de mi sueldo. Por lo tanto, si yo calculo el 10% que le estoy pasando, dentro de los fondos que yo les paso, es el 14%. Eso es lo que nos están cobrando la AFP, el 14%, no el 1,4%. Pero sin embargo, siempre nos han dicho que es el 1,4% de mi remuneración, como si ellos administraran mi remuneración. No. Si aquí hablamos las cosas como son, la AFP nos están todos los meses sacando una comisión del 14% sobre los fondos que nosotros les entregamos, obligatoriamente, por supuesto. Entonces, ese manejo de datos, ese manejo de información que raya en lo poco ético, es lo que también como sociedad nos tiene que empujar a decir, necesitamos cifras claras, necesitamos transparencia en la información y necesitamos todos los puntos de vista, porque además tenemos unos medios de comunicaciones muy al alero de los grandes grupos económicos. O sea, aquí no hay ninguna televisión que sea abierta de las nacionales, que sea efectivamente imparcial. Eso. Eso, ya. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Bueno, con esta que tira ahí a esta mesa de conversación que es absolutamente imparcial, es parcial, digamos, este manejo que hay de la información. Y algo que nos decía recién Miguel, la verdad es que si uno revisa la prensa y esta entrevista específicamente del ministro Procuriza, resulta inaceptable que finalmente una empresa estatal, que se supone que nos debiera pertenecer y preocupar, se prepara para un escenario optimista, el crecimiento de la demanda china, pero esto lo que no se habla es que esta estrategia antilaboral de periodo crítico fue crítico en el periodo más duro del COVID-19, ¿no es cierto?, con despidos masivos. Entonces, en el fondo, esta mayor rentabilidad, esta mejor posibilidad de sentarse en este nuevo escenario, está claramente haciéndose pagar el costo del ajuste productivo a los trabajadores y trabajadoras para poder estar en mejores condiciones competitivas. Entonces decíamos que la información la manejan, los datos los distorsionan. Y es de ahí que queremos aprender esta información, porque además tenemos que ser capaces de cambiar una suerte de resistencia que muchas veces tenemos a la entrega de la información. Y ahí vamos con algunas preguntas para nuestra siguiente invitada a este conversatorio. Yo les decía al principio que ella además es una colaboradora muy solidaria y generosa con nuestra Confederación de Trabajadores del Cobre. Creo que si de algo nos sentimos orgullosos como confederación es que hay muchos y varios profesionales que han sentido que pueden hacer aquí un aporte y siempre lo agradecemos. Bueno, Bonnie Banks es una de ellas, ella es experta en planificación estratégica. Desde el año 2001 ella es parte y es socia de una empresa que se llama Gestra Consultores Limitada, que se dedica específicamente en Chile en técnicas de gobierno y planificación técnica política. Esa es su área para problemas públicos complejos. Por formación, su formación base está en el área de la economía, pero tiene estudios avanzados y una larga data de especialización en el trabajo en la salud pública. Combina más de 30 años trabajando en hospitales y en otros ámbitos de la salud. Cuenta además con una experticia en la planificación y en la generación de información para la toma de decisiones. Eso es importante, ¿no? Porque es decir, en el fondo, es la información, la importancia para la toma de decisiones que se ve en el ámbito de lo público, en los grandes temas, pero también en las organizaciones sindicales, en el sindicato. Ha trabajado con mujeres en los temas de prevención de VIH y además ha trabajado fuertemente con los temas de empleo, fomento productivo y formación permanente o formación continua. Hizo la primera estimación de la tasa de desempleo comunal en la región de Atacama y de ahí entiendo que hizo un trabajo con información y con datos. Bueno, bienvenida Bonnie, y queremos conversar contigo y escuchar a propósito de manejo de datos, recopilación de datos. ¿Es tan complejo? ¿No es tan complejo? ¿Se puede manipular? ¿Cuál es el ámbito en el cual se debiera poder transformar una herramienta una herramienta de planificación y toma de decisiones para los trabajadores y trabajadoras? Un gusto estar contigo, Bonnie. Muchas gracias. Me disculparán que estoy en el auto porque estamos en el campo y tuvimos que bajar para buscar señal. Entonces estoy aquí con mi compañero y compartiendo el auto, haciendo 2 reuniones paralelas.
Y anoto que Curacaví recién perdió luz. Se fue completamente oscuro, entonces no sé si va a cortar la señal del teléfono que estoy ocupando o no, pero perdona. Mira, yo me gustaría plantear que hoy día tenemos oportunidades para construir los datos e información que necesitamos para la toma de decisiones y desarrollo política pública, como mencionó Miguel. Tenemos oportunidades hoy día que no tuvimos antes, porque está avanzando el conocimiento y la tecnología para que podamos levantar esos datos y producir la información que en torno a los objetivos específicos que tenemos, ¿ya? Aún es caro levantar información, pero hoy día es más factible, más rápido, más posible usando tecnología para reducir los distintos errores que vienen con levantamiento de datos e información y construcción de información. Y entonces recomendamos en nuestras consultorías que cada actor que está planificando o tratando de desarrollar una política o una respuesta a un problema público, tal vez tiene que levantar la información pertinente, adecuada, que informen las decisiones que deberían tomar, ¿ya? En la tecnología hay una nueva tecnología que se llama entrevistas personales asistidas por computadores. Y la gracia de esta tecnología es que reduce el costo de levantar los datos correctos. Antiguamente tuvimos que gastar mucho dinero en supervisar y corregir vacíos en datos levantados y todo. Y hoy día se puede hacerlo en línea, en el tiempo real. Entonces, cuando mandan encuestadores al campo para conversar con personas, normalmente regresaban a la oficina, se digitalizaban los datos, se analizaban y se detectaron los errores. Hoy día eso está reducido, que lo hace en tiempo real. Eso es un ejemplo cómo se han reducido los costos. Entonces, y en el conocimiento, los cientistas de datos han avanzado en el conocimiento tanto que nos permiten generar información específica al trabajo que nos interesa, los objetivos que tenemos. Entonces, estamos enfrente de oportunidades para tener información pertinente, adecuado y en el tiempo adecuado para tomar decisiones públicas. ¿Ya? Ahora, dado eso, muchos actores en todos los ámbitos de la política han reconocido eso y levantan datos e información que sirven a su agenda. ¿Ya? Entonces, como un consumidor de información o consumidor de datos, tenemos que generar las competencias para consumir bien. Eso significa, cuando yo típicamente leo sobre una tasa de un resultado, empiezo a preguntarme de dónde viene, quién lo levantó, cómo lo levantaron, cuántas veces han levantado y qué otras manipulaciones, manipulaciones que son adecuadas en que sirve a mi objetivo y manipulaciones que son para desinformar a otros, ¿ya? Entonces, como consumidor, empiezo a preguntar sobre eso y tengo que ir a otras fuentes para testear lo que ellos dicen como resultados con sus datos, ¿ya? Entonces, como consumidores y como el CTC, por ejemplo, como institución que representa ciertos trabajadores y trabajadoras, las instituciones tienen que generar también las competencias para ayudar los distintos públicos a consumir los datos e información que otros levantan,
¿ya? Entonces, es una responsabilidad tremenda y tiene que generar competencias de comunicación sobre esa información para que las personas puedan saber realmente lo que la historia que los datos cuentan, ¿ya? Entonces, estamos enfrente de esa oportunidad que es tremenda, pero todos los actores van a empezar a usar las herramientas, ¿no es cierto? No es una cosa que nos debería generar sorpresa. Y eso es para todas las dimensiones de la vida. Y hoy día, en términos de COVID, como un actor, una institución que representa trabajadores y trabajadoras de la minería, tienen y deberían generar su propia información para confirmar que tal situación es así, ¿ya? Y no es tan caro para hacer eso hoy día. Entonces, Miguel, como tu referencia era como la política pública y si no confían en lo que dice una institución, es un requerimiento que generen una política de levantamiento de datos y generación de información que donde tú puedes decir como en el otro lado de la mesa, como un actor válido, decir que nosotros encontramos que X tasa es así. Y como mencionaste, estar en la mesa para negociar las reglas y los protocolos de levantamiento de esos datos y generación de esa información. A propósito de esa reflexión, Bonnie, hemos estado viendo que se está produciendo esta idea, se está instalando el proceso del desconfinamiento, ¿no? De este desconfinamiento paso a paso, progresivo. ¿Tú cómo lo ves en relación a los datos que se están entregando? Mira, hay todo en el Twitter, hay un grupo de 40 cientistas de datos que están generando muy buena información, que recomiendo que todos empiecen a seguir ellos que están haciendo. Y las críticas son cientistas mucho mayor que yo, ¿ya? Y tienen las herramientas estadísticas para hacer el análisis que son de mucho mayor calidad que yo puedo decir, pero en Chile hay mucho talento para eso. Y necesitamos trazabilidad, eso sí, necesitamos mucho testeo para hacer un desconfinamiento adecuado. Y estamos aprendiendo tanto del virus en camino que cambia la situación día a día, ¿no es cierto? Pero recomiendo mucho que lean las personas en Twitter. Se llaman las mesas de 40 cientistas o algo. Y ellos tienen todos los días mirando las tendencias de las distintas estadísticas de epidemiología que nos dicen si deberíamos avanzar en el desconfinamiento o no. ¿Ya? Ahora, eso significa, Bonnie, que lamentablemente nosotros debiéramos ser, porque tú hablabas de que había que generar competencias para leer datos y hacerse preguntas como consumidor de esos datos. Pero entonces, ¿quién debiera tener la responsabilidad? Tú decías, bueno, hay que avanzar a que las organizaciones puedan ir generando sus propios análisis sobre los bases de datos, pero ¿no tenemos entonces la posibilidad como chilenos y chilenas de creer fuentes confiables cuando hablan ciertos estamentos del Estado chileno? Chile tenía una tremenda historia de generar buena información confiable. Y yo siempre encontré que era un lujo para Chile y no debería perder eso. Debería hacer las inversiones necesarias para proteger esa capacidad que tenía Chile.
Y solo sobre tiempo puede generar la confianza en los datos. Mire, cuando gente toma decisiones sobre política pública, miren más tendencias que la tasa del día. Entonces, por ejemplo, nos interesa si las personas están mejorando el estado de salud. Queremos ver qué pasa con esos indicadores sobre el tiempo. Y para hacer eso, necesita tener confianza en que ese indicador está construido bien sobre el tiempo. Y Chile históricamente tenía eso, y debería protegerlo. Es una cosa importante de la sociedad chilena. Y yo creo que muchos de los indicadores financieros y indicadores económicos son de muy buena calidad. Sí, pero disculpa, una última pregunta, Bonnie, para ir redondeando. Tengo la percepción de que en general, hablamos de las generalidades, ¿no? Yo sé que es muy difícil hablar de generalidades, pero en general las personas se preocupan de algunos indicadores como el valor del precio del dólar, bueno, en el caso nuestro tiene que ver con el precio del cobre, pero no hay como un acercamiento a los datos y a las cifras como algo que lo vincule con lo cotidiano, con su que vaya a impactar en su vida realidad. ¿Es así? ¿Es así en general una tendencia? Si entiendo bien la pregunta, era históricamente muy caro para levantar datos e información. Es probablemente para eso que no teníamos todos los indicadores a que refiere, que nos gustaría tener y ayudaría en tomar decisiones día a día. Pero eso está cambiando rápidamente. Pero históricamente era así, porque por el costo de levantar la información. ¿Eso responde a tu pregunta, Sí, Gloria? sí, absolutamente. Pero tú nos has colocado en un escenario de que la tecnología está avanzando, los costos se están reduciendo, por lo tanto los desafíos son a que nos hagamos cargo de esos datos, de esa búsqueda de datos. Bueno, vamos a seguir avanzando y profundizando, pero vamos a ir ahora a una arista que es distinta. Gracias, Bonnie, muchas gracias, con este tema que tiene que ver, que estamos abordando hoy día, con el manejo de datos y la manipulación de la información en tiempos de crisis. Quien viene a continuación es Ethel Pliskov. Ella actualmente preside el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile. Por supuesto que es periodista, estudió en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, está especializada en comunicación estratégica, periodista político y ciudadano, temas de género y comunicación organizacional. Bueno, ella además ha sido profesora y académica en la Escuela de Periodismo de los Sánchez de los años 91-97, para luego a partir del 97 hasta el 2013 dirigir la Escuela de Periodismo de la Universidad Internacional SEC Chile. Bueno, ella es una gran conversadora además, es una gran panelista, ha sido invitada a conferencias, charlas, conversatorios en distintas universidades e instituciones en Chile y en universidades en Brasil, en Argentina, en Perú y en Ecuador sobre distintas temáticas. Pero además, en su larga y nutrida trayectoria profesional, ha sido editora de Cultura y Espectáculos en el diario La Nación durante varios años, ha sido directora de prensa de Canal Telenorte en Iquique, ha sido directora de comunicaciones del Obispado de Iquique, en época además de dictadura, que tiene una connotación que no es menor, digamos, porque era un obispado que estaba al lado de los trabajadores y las trabajadoras y cercana a la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Ha sido corresponsal de Radio Cooperativa, ha sido cofundadora y directora de prensa de Radio Umbral de Santiago, para los que somos más cercanos a esa época, una tremenda radio que abrió un espacio, ¿no?, para la difusión y el análisis. Bueno, ha tenido una larga y sigue teniendo una larga carrera política, y por eso pensábamos que, a propósito tenemos los datos, lo que nos decía Bonnie, ¿no? Existe posibilidad de empezar a desarrollar esta información, pero hay un tema asociado a la manipulación de los datos y de la información a través de los medios de comunicación masiva. Ethel Pliskov, bienvenida a nuestro panel de hoy. Gracias, Gloria. Con mucha vergüenza, porque el tema es otro.
no mi currículum o prontuario periodístico. ¿Ya? Bueno, como ya llevamos varios meses, yo me siento como vinculada a quienes nos ven, con quienes estamos, con quienes nos reunimos los días martes, así que les voy a confidenciar algo que no va a salir de aquí. Yo había preparado ciertas informaciones sobre lo que es la manipulación de las noticias y todo eso. Pero la verdad es que al lado de las intervenciones de Miguel y de Bonnie, nada de eso tiene sentido, porque ellos, todo lo que han hablado es exactamente la manipulación de la información llevada al campo periodístico. ¿Y por qué tiene que ser llevada al campo periodístico? Porque el rol que cumplen los periodistas y los medios de comunicación en la sociedad es justamente llevar esa información a toda la ciudadanía. Y si ese vehículo, ¿ya? Ese contacto, esa línea falla, entonces los datos de los que han hablado Miguel, de los que ha hablado Bonnie, ¿ya? No tienen el objetivo que deberían tener, que es entregar la información a todos y a todas, ¿ya? Porque hay un derecho a ella. Es nuestra información como ciudadanía. Pero eso lamentablemente no ocurre. Bonnie decía que en Chile tenemos como punto clave que la información, ¿ya? Los datos, decía, en Chile es muy bueno, son muy buenos, son confiables. Pero ¿cómo vamos a confiar en esos datos si no tenemos acceso a conocerlos siquiera? Porque son datos que no convienen, ¿ya? Para la estructura de... Miguel contaba historias reales, ¿no? Y en estas historias reales de Miguel, por ejemplo, que hablaba de los datos que entregaba el ministro Procuriza, de la compartimentación que se hacía, de los que se ha hecho, ¿ya? De los datos, por ejemplo, de los fallecidos, de los muertos, ¿ya? Claro. Así es fácil sacar 600, mencionar solo ese grupo de 600 e ignorar el resto. Entonces, eso es parte, porque hay muchas otras formas, ¿eh? No solamente lo vinculado a las cifras, hay muchas otras formas de manipulación de la información periodística. Pero eso me recuerda, el ejemplo que puso Miguel y lo que hablaba Bonnie y Gloria, me recuerda cuando el ex ministro Mañalich, yo me imagino que todas y todos pueden acordarse de eso, que fue muy fuerte, ¿ya? Cuando daba las cifras de los recuperados, y eran unas cifras altísimas, ¿ya? Y después resultó que entre los, comillas, recuperados, estaban los fallecidos. Y cuando los periodistas averiguaron, investigaron y supieron esto, y le preguntaron, pero ¿por qué en la cifra que está entregando a la OMS aparecen tantos recuperados si las cifras que nosotros tenemos indican otro número? Y la explicación fue, es que como ya fallecieron, ya no están contagiados. Esa fue la explicación que dio el ministro a todo el país por Red Nacional de Televisión. Ya, evidentemente, los muertos no iban a contagiar, ¿no es cierto? Bueno, como eso, ¿ya? Como el hecho de que sea necesario para construir una opinión que tengamos sobre lo que está ocurriendo, sobre todas las cosas, para nosotros tener la real información de cuál es el contexto, de cuál es el país en el que nos estamos moviendo, ¿no? Para eso es absolutamente necesario tener información. Yo les voy a contar que hay dos puntos ahí. Primero voy a hablarles de el punto que impide que nosotros tengamos acceso a esa información. Como todos sabemos, ¿no? Y con el 10% y todo lo que el acceso a saber lo que han hecho y lo que son realmente las AFP, ¿no es cierto?
¿cierto? ¿Ya? Sabemos también ya cómo está concentrado el país, en un pequeño grupo, en un muy pequeño grupo. El problema es, ¿ya? Comparando con otros países, es que aquí todo el poder está concentrado en esos pequeños grupos. Por lo tanto, como el poder económico, el poder político y el mediático, o sea, la propiedad sobre los medios de comunicación, está en las mismas manos, entonces, ¿cómo podemos nosotros acceder a estas informaciones? Van a estar siempre sesgadas, ¿ya?, por los intereses de este poder que también tiene en sus manos el poder mediático. Y consta, que es muy importante, actualmente, ¿ya?, se habla de que en las guerras, y lo hemos conversado en otros conversatorios anteriores, en las guerras, las armas de la guerra son los medios de comunicación. A ese extremo llega el poder mediático. Y aquí nos enfrentamos a eso. Entonces surgen, Gloria, por favor, me avisa si me alargo, surge, oh sorpresa, después del estallido social sobre todo, ¿ya?, surgen las redes de base de las que también hemos hablado, de las redes sociales. Se forma el tejido comunicacional de base de las redes sociales. Y se entra en un mundo que en estos momentos es un debate globalizado. Las redes sociales son medios de comunicación, porque ya las estadísticas están demostrando que la gente se informa por las redes sociales. Por supuesto, con una serie de problemas. O sea, no podemos ir a comprar el diario al kiosco de la esquina en estos momentos, pues. Ya ni existen los kioscos de la esquina. Entonces está el acceso solo a medios alternativos, a todos, ¿ya?, a través de las nuevas tecnologías, o tecnología, porque ya tan nuevas no son. Entonces, ¿qué ocurre? Es mucho más fácil acceder desde el celular, que no se olviden que en Chile hay como 30 millones de celulares, no sé, pero mucho, así como 5 por cada habitante. La gente accede a través de los celulares, ¿verdad? ¿Y desde dónde se nutre de información? Desde WhatsApp, desde Facebook, fundamentalmente, ¿no es cierto? Desde Instagram, desde todo ese mundo, ¿ya?, que le es de tan fácil y rápido acceso. Entonces, ¿cómo viene el desprestigio también de esas redes? Las fake news. Tengan cuidado, viene el temor a las fake news, porque pueden ser mentiras. Mentiras hemos tenido siempre en el periodismo y en los medios de comunicación. Lo que contaba Miguel son mentiras que se entregan, y se han entregado siempre. Recuerden ustedes aquellos tiempos oscuros de este país, ¿ya?, con informaciones que eran completamente falsas. Se matan entre ellos como ratas. Yo creo que muchos lo recuerdan, ¿no? Dolorosamente, además. Bueno, el Mercurio, la tercera, ¿ya?, tienen, y de nuevo utilizo un prontuario, ¿ya?, periodístico, como fue todas las mentiras que en esa época entregaron. A pesar de, y en esto por favor, yo dejo absolutamente limpio el ejercicio de muchas colegas, ¿ya?, que no había otra forma no había otros medios en los cuales trabajar públicamente. Muchos ayudaban por debajo de los medios alternativos de esa época, ¿no? Y porque entonces viene la otra presión que establece este grupo para que los datos sean entregados como ellos quieren que se entreguen, que es, si no entrega esos datos y se le ocurre publicar lo que reporteó supo, lo ha hecho. ¿Cuál es el problema? Igual que en dictadura. Entonces no sacábamos nada con trabajar en un medio como eso para contar las verdades, si antes de publicarse lo rompían, porque esa época era papel, ¿no?, y máquina de escribir. Lo rompían y echaban al periodista o a la periodista. Eso no servía de nada. Bueno, ahora, entonces, ¿qué había que hacer? Autocensurarse. Y eso es lo que en estos momentos en este país está ocurriendo con el periodismo.
Ha habido tantos despidos en los medios de comunicación, que el temor a la cesantía, que es muy, muy natural y muy comprensible, ¿ya? No lleva solo a publicar lo que dicen que hay que publicar, lleva a aplicarse autocensura. Por lo tanto, nos quedamos ¿con qué? Con las redes. Y las redes no tenemos cómo verificar la información. Uno pide, otras veces también lo hemos hablado, uno pide, cuando hay una información importante que no lo has visto, pero que lo verifica cuál es la fuente. En el periodismo de antes, ¿ya? Nosotros cuando teníamos una información, teníamos que chequearla por lo menos con 3 fuentes. Hoy, lamentablemente, ¿ya? Bueno, en las condiciones además tecnológicas con las que hay que trabajar, también eso impide que así todo, ¿ya? Los medios alternativos, el Desconcierto, el Mostrador, ¿ya? El Siglo, muchos medios de los que antiguamente habrían sido escritos, ¿ya? Más radios y más la prensa alternativa, los periódicos comunales, nos ayudan a tener al menos algo de acceso a nuestro inviolable derecho a la información. Eso es, Gloria, en esta primera parte. Muchas gracias, Ethel, con esta reflexión a propósito de los medios de comunicación. Bueno, aquí tenemos ya algunas preguntas y algunas opiniones. Me imagino que, Miguel, que durante todos estos años ustedes han sido parte de mucha información, de mucho bombardeo de datos a propósito del levantamiento de la Confederación. Obviamente, cuando se construye la Confederación, en primera instancia, están en la práctica invisibilizados los trabajadores y trabajadoras subcontratados, porque finalmente, lo que tú nos explicabas, por ejemplo, los accidentes se contabilizan dependiendo del tipo de trabajo que desarrollan, desconociendo que el trabajo minero es en su conjunto todo aquel que se desarrolla en la mina o en torno a la mina. Entonces, hubo mucha resistencia, hubo mucha poca capacidad de construir ustedes información sobre datos, hubo resistencia de los mismos trabajadores de entregar información para levantar información. Esa ha sido una eterna y permanente lucha. Cuando los trabajadores lamentablemente no son conscientes de la importancia de los datos para la organización sindical. Ha sido una permanente disyuntiva cuando, por ejemplo, en un proceso de negociación colectiva tú le pides los datos a los trabajadores. Hoy en día, por ley, la empresa tiene que entregarte la planilla remuneracional y todos los datos, pero tú no tienes acceso, por ejemplo, a saber cuántas cargas tiene el trabajador, si acaso son hijos propios o no, cuántos hijos, cuál es su grupo familiar. Tú le preguntas por la FP, le preguntas por el sistema de salud, por los créditos. Generalmente el trabajador es reticente a entregarte incluso sus liquidaciones de sueldo. Entonces, cuando tú no tienes esos datos, tú empiezas a negociar a ciegas. ¿Y qué es lo que dice el trabajador? No, porque es mi información personal. Pero resulta que la empresa tiene en sus bases de datos toda la información del viejo. La empresa tiene todos los créditos que saca con la caja, sabe perfectamente bien cuando el trabajador le solicita un crédito porque está medio apretado, sabe perfectamente bien cuántos hijos tiene. Entonces, la empresa sí negocia con todos los datos en la mesa. Los trabajadores no lo hacemos. Y de hecho, tú que rememorabas un poco el origen de esta organización, y la invisibilidad de los trabajadores contratistas, cuando nosotros empezamos, hicimos primero un movimiento como coordinadora a fines del 2015, principios de 2016. Estaba Lagos de presidente en ese tiempo, ¿ya? Y el nefasto de presidente Lagos en ese tiempo lo que dice es: los trabajadores contratistas solo están en el casino y de guardias. No hay más trabajadores contratistas en la minería. Eso es lo que plantea él, y él se lo creía. De hecho, habían estado impulsando una ley con Jerko Ljubic, me parece que era el ministro del Trabajo. Estaban impulsando una ley de subcontrato que nosotros rechazamos de plano como organizaciones de trabajadores.
Entonces, para ellos eso era, no había más contratistas. Sin embargo, logramos demostrar de que sí habíamos mucho más contratistas. Pero cuando nosotros logramos negociar con Codelco el año siguiente, ya como Confederación de Trabajadores del Cobre, y planteamos la necesidad de apoyar la educación superior de nuestros hijos, de los hijos de los trabajadores contratistas, en el acuerdo marco, se establece una beca, y Codelco se negaba a entregar una beca en un principio. Pero después ellos mismos nos ofrecen 2.000 becas. Y la verdad es que lo tomamos y dijimos, oh, genial, 2.000 becas, tenemos 2.000 becas para nuestros viejos. ¿Cuál era la trampa? Que tú dices, bueno, eran 2.000 becas, eran muchas lucas, y por lo tanto era un monto súper importante. Pero el primer año postularon a las becas solamente 837 trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos idea de cuántos hijos nuestros estaban en la educación superior. Si lo hubiésemos sabido, a lo mejor hubiésemos exigido las 837 becas y el resto de los recursos lo hubiésemos destinado a otro fondo, a otra necesidad. En ese tiempo no teníamos todavía un fondo de la vivienda. A lo mejor ahí hubiésemos tenido recursos para la vivienda. Pero no teníamos la posibilidad de tomar la definición porque no sabíamos cuántos hijos nuestros estaban ya para los estudios superiores. Hoy en día ese monto ha sido o implica mucho menos, siempre hay más postulantes de la cantidad de becas que tenemos, que ya van por alrededor de los 2.800 becas, pero en un inicio no sabíamos y por lo tanto era a ciegas, a ciegas. Hoy en día tenemos información. Si el día de mañana necesitamos negociar, por ejemplo, también negociamos el seguro complementario de salud en esa primera ocasión. Y ahí se nos produjo un problema, porque la aseguradora lo que decía era que solo podía darle cobertura a las cargas legales. Y ahí descubrimos que había muchos trabajadores que estaban, en ese tiempo todavía no estaba el acuerdo de unión civil, ni siquiera estaba la ley de divorcio todavía, estaban arrejuntados, como decimos nosotros, con sus parejas, y por lo tanto dentro de su techo vivían los hijos tuyos, los míos y los nuestros. Y ahí no estaba considerado, solamente abarcaba el beneficio a unos pocos y a los restos no. Y aseguradora de que la cobertura debía ser para el grupo familiar, no para las cargas legales. Bueno, primero nos dijeron que no, porque eso le subía los costos, pero cuando dijimos, bueno, entonces nos vamos a buscar otra aseguradora, dijeron, no, sí, podemos hacer esa excepción, no hay problema. Y ahí lo incorporaron. Pero en ese minuto no teníamos ninguna idea de nada, porque los trabajadores son muy reticentes hasta el día de hoy a entregarte la información. Entonces se da la paradoja de que los que negociamos con la empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores no tenemos los datos, pero la empresa que negocia para mantener a raya y ojalá disminuir los beneficios de los trabajadores tienen todos los datos. Entonces, esa es la importancia de tener nuestra propia estadística, de tener nuestra propia información. Ahora, quería tomar un poco algo que planteaba Bonnie. Bonnie hablaba de la excelencia de los datos en Chile. Y yo quiero recordar un poco, porque el INE, que era el Instituto Nacional de Estadística, tenía un renombre que era único. Servicio de Impuesto Interno tenía un renombre que era único. Los censos en Chile jamás fueron cuestionados. Jamás fueron cuestionados. En el primer gobierno de Piñera, toda esa credibilidad se fue al tacho de la basura. Recordemos el mejor censo de la historia, por ejemplo. Recordemos los perdonazos de impuestos internos. Recordemos que expulsaron también a funcionarios de impuestos internos porque estaban ahí diciendo que había malos manejos. Entonces, perdón, aquí el tema de las estadísticas en Chile hoy en día tiene que recuperar el sitial, pero además tiene que estar las reglas claras. Por eso que para nosotros el tema de la ratificación del Convenio 176 para poder tener estadísticas reales de lo que es la minería son esenciales para poder tener políticas orientadas a la minería. Entonces no podemos hoy en día hablar, por ejemplo, de la seguridad en minería si no sabemos cuántos trabajadores efectivamente se contabilizan dentro de las tasas. Las tasas de accidentabilidad de minería y las tasas de fatalidades son súper disímiles entre lo que dice Suceso y lo que dice ¿cómo se llama? Senagiomin. ¿Por qué? Porque no tenemos una base común de datos. Y eso tenemos que cambiarlo. Si queremos hacer buenas políticas públicas, eso es lo principal, eso es lo primero. Tú no puedes diseñar políticas ni puedes tomar buenas decisiones si tienes malos datos. No lo puedes hacer.
Quería plantear también algunas cosas sobre cuando estamos viviendo en este tiempo, cuando, por ejemplo, Piñera decía, que lo quiero llevar a colación porque va amarrado con lo que decía Procuriza ayer, Piñera decía que aquí iban a preocuparse de que los trabajadores no perdieran su ingreso, iban a ponerse de lleno el gobierno, 12.000 millones de dólares disponibles para que, entre otras cosas, resguardar los ingresos de los trabajadores. Y sacan una ley de protección del empleo. Ese es el título, Ley de Protección del Empleo. Pero en la aplicación práctica, esa es una mera defensa corporativa de los grandes grupos económicos. Porque aquí el trabajador no le protegieron el empleo. Lo que le hicieron fue decirle, tú sigues amarrado con él, pero tú ráscate con tu uñita, con tu seguro de cesantía. ¿Y qué ha pasado? Que hay trabajadores que después de esos 3 meses, 2 primeros meses, los echaron de los trabajos y ya no siquiera tenían fondo en el seguro de cesantía. Por lo tanto, los títulos que le ponen a las leyes, por ejemplo, también son un tipo de manejo de información. Le ponen un título que no tiene nada que ver después con lo que sale finalmente o con la intención que tenían. Quiero recordar que hace poquito había un proyecto de ley que presentó el gobierno para que las empresas mineras pudieran recuperar parte de ellos decían, de la mediana minería, recuperaran parte de lo que tienen como garantía cuando dejan de producir para hacer recuperación ambiental de los territorios. Sin embargo, el articulado era para que cualquier gran minera sacara toda su bloque y se fuera. Entonces, afortunadamente, los senadores rechazaron la idea de legislar y ese proyecto quedó ahí. Pero así de tramposos son, o sea, así de importante es la información, así de importantes son los títulos, así de importante es entender bien la letra chica que este gobierno nos tiene acostumbrado a todo con letra chica. Entonces, la información, para tener buenas decisiones hay que tener buenos datos. Y para poder entender bien lo que está pasando, necesito tener una información veraz y una información clara. Y ese manejo malicioso, porque es así, que realizan mucho, es lo que nos ha llevado a tomar malas decisiones también como pueblo. O sea, cuando no se habla o no se hablaba de que efectivamente Piñera fue un reo por una causa del Banco de Talca. Entonces mucha gente decía, no, si él es empresario, cosa que no es. Él es empresario, por lo tanto, ¿para qué quiere más plata si él maneja bien? Y mucha gente votó por eso, por él. Perdón, pero Piñera lo que hace es comprar acciones aquí y allá, es un mero, ¿cómo se llama? Transacción, inversor. No, él no hace empresas, él no hace empresas. Él no es un empresario. Nunca. Él pone lucas, saca lucas, compra y vende. Y nada más. Ha sido inteligente, es muy hábil para los negocios. Tiene las manitas chicas, como decía alguien por ahí, pero agarra harto. Pero eso, por ejemplo, cuando no se habla bien, cuando se oculta esa información, se toman malas definiciones también como pueblo. Así que ojalá que con este proceso y con lo que ha pasado, como pueblo también podamos tomar buenas decisiones el día de mañana. Por eso que es importante seguir defendiendo el proceso constituyente, las elecciones del próximo año, y que este proyecto que presentaba la UDI, donde quiere cambiarle el nombre y que no sea convención constitucional, sino que sea el Congreso Constituyente y que sean los parlamentarios los que tomen el toro por las astas, ojalá que ni siquiera logre discutirse en nada. De nosotros se trata que efectivamente, Miguel, no logre discutirse, porque efectivamente la presión ciudadana, la presión del pueblo es la que debe ir generando ciertas dinámicas de rechazo a este tipo de iniciativas. Bueno, dentro de los saludos que nos están llegando, Yedri Belis nos escribe y nos dice, la manipulación de la información es una de las principales herramientas para dominar al pueblo, y eso lo saben los poderosos y lo manejan muy bien. Hoy este Chile que está despertando está tomando conciencia de esa manipulación y se va generando la desconfianza de todo y contra todos. Esta manipulación de la construcción de la información ha dañado mucho a nuestro país y debemos recuperar los medios de comunicación serios. Bueno, Yedri, mando un saludo a los panelistas y especial te mando un gran abrazo a ti, que te considero una persona admirable, Ethel. Vamos a la reflexión de los medios de comunicación, también lo vinculo con una opinión de Guillermo Candia, que dice los medios masivos, TV, radio, no es que estén al servicio de los poderosos, son de los empresarios, son de los poderosos. Por ende, solo dirán lo que ellos quieren informar y obvio mentirán a destajo. Vamos con esa reflexión, Ethel. Exacto.
Pero qué buen análisis que hacía la compañera que escribió sobre lo que es la manipulación de la información y cómo está concentrada. Mira, hay muchas formas, les decía yo, de manipulación, pero también hay muchas formas de contribuir a que la manipulación siga concentrada en este pequeño grupo que tiene el poder en todas partes. Tú mencionaste en algún momento, Gloria, ¿ya?, algo de los financiamientos, que es lo más difícil, obviamente, para un medio de comunicación, ¿ya? El Estado tiene muchos recursos, además gasta muchos recursos en avisaje en los medios de comunicación. Según las informaciones y los datos que nosotros tenemos en el Colegio Periodista, a través de los años, ¿eh? Esto no es los últimos 2 años, esto viene desde mucho antes, porque desde el Colegio de Periodistas hemos siempre hemos reclamado y hemos hecho lo posible porque eso variara, ¿ya? Tuvimos reuniones con los directores y propietarios de medios independientes, y el avisaje que aparece, que paga el gobierno, en un 90% va al Mercurio y a La Tercera. En un 90%. Entonces, así, ¿ya? Obviamente que, no nos olvidemos además que en dictadura también hubo un salvataje al Mercurio, ¿ya?, con la plata de todos los chilenos, que tuvimos una concertación que el 90 empezó y se empezaron a acabar todos los medios que habíamos tenido en dictadura para defender, para poder lograr recuperar la democracia, y que el encargado, el secretario, el director de comunicaciones del gobierno dijo que la mejor política de comunicación era no tener ninguna. Y eso se mantuvo durante muchos años, ¿ya? Ahora, saliéndonos un poco de la manipulación de los datos, les voy a al menos dar una especie de tip así para que vayan haciendo, me gustaría poder aportar al análisis crítico de los medios de comunicación, de lo que se ve, de lo que se escucha. Ayer vi un pedazo del programa político que tiene el Canal 13, donde estaba la ex ministra de la Mujer, ¿la? Y me llama la atención una utilización, el lenguaje construye realidad, eso nosotros lo tenemos muy claro. Ya lo había escuchado un parlamentario de la UDI, ¿ya?, que hablaba de la nueva mayoría, porque los gobiernos de la nueva mayoría, ya raro, ¿no? La nueva mayoría estuvo en solo un gobierno, que fue Bachelet 2. Entonces ella lo dijo como 3 veces. Incluso en un momento dado dijo, porque en el gobierno de la nueva mayoría de Eduardo Frei, perdón, o sea, cuidado, están tratando de no tocar, por lo que se reclama hacia atrás, ¿no?, de no tocar a la concertación. Ahora resulta que, y además, también seamos realistas, ¿no?, hagamos los análisis en serio. Además, la diferencia de la nueva mayoría con la concertación fue la participación del Partido Comunista. Entonces ahora resulta que está el Partido Comunista hasta en el gobierno de Frei, ¿ya? Esos son los pequeños detalles en que cada uno y cada una nos tenemos que fijar, porque eso nos va dando la pauta de hacia dónde se está produciendo la manipulación. Como han hablado Miguel, como ha hablado Bonnie, ¿ya? Es lo que llega, ¿cierto?, de información, el derecho a la información veraz que mencionaba Miguel, que es fundamental, ¿ya? También esto lo hemos mencionado antes, está concentrado fundamentalmente en la televisión. Durante el estallido, algo se abrió la televisión a otros voceros de la ciudadanía, ¿ya?, que no fueran siempre los mismos, ¿no? Lamentablemente, eso durante la pandemia se cerró, a rajatabla. Como decía Bonnie, los trabajadores tienen derecho
a generar su propia información. Perfecto. ¿Y quién lo publica? Porque tiene toda la razón, Naboni. Porque se genera la información. Los trabajadores del cobre, tal como Miguel lo explica, tal como lo han explicado todos los dirigentes que han estado en los foros, generan la información veraz. Pero, ¿dónde? Entonces, como les digo, la televisión todos lo vieron, hubo de repente algún dirigente sindical invitado, alguien, y que podía representar mejor la realidad, ¿ya? Vino la pandemia y aparecieron los alcaldes. Bueno, por lo menos eran rostros nuevos, están haciendo un buen trabajo y todo. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Ya? En que los alcaldes que están permanentemente, ¿ya? No esporádicamente como uno de los candidatos, ¿ya? Resulta que son los precandidatos presidenciales y otras figuras que evidentemente las están trabajando para hacer candidaturas, para ser, ¿ya?, constituyentes. El plebiscito está a puertas. Entonces, todos estos datos que Bonnie nos ha dado, los ejemplos que nos ha entregado Miguel, y el análisis de la necesidad de información real que tenemos, claro, eso es lo que influye, y muchas veces, ¿ya?, si estamos buscando un país más justo, un país más igualitario, un país con mayor equidad, que fue lo que provocó el estallido y lo que todos queremos y ansiamos, ¿no? Y que cada día, lamentablemente por la pandemia, cada día se ve más lejano. Lo único que tenemos cerca actualmente para cambiar algo es el plebiscito. Bueno, y nos dicen siempre, bueno, pero ¿cómo explico? ¿Por qué hay que votar? ¿Por qué tenemos que ir por el apruebo? Y yo creo que es bueno escuchar todas estas cosas, porque el apruebo lo que realmente significa es no seguir con la Constitución del 80, que nos impide todo. Nosotros tenemos una Constitución del 80, que en términos periodísticos, en términos de información, entrega todo lo poco que aparece es en defensa de las empresas periodísticas, que ya hablamos de a quién pertenece. Entonces, si algo queremos cambiar, si algo queremos mejor, no es un proyecto para una nueva constitución, no. Se trata de que termine esta que nos impide el acceso a, en lo que estamos hablando, el derecho a la información veraz. No tenemos ninguna garantía de ello actualmente, porque la Constitución actual lo impide. Entonces visualicemos lo que queremos a futuro, como por ejemplo, acceder a poder formar nuestra opinión con datos de la calidad de lo que habla Bonnie, ¿ya?, con datos certeros y estudiados y con el respaldo de los dirigentes y de los trabajadores y trabajadoras. Trabajemos por eso. Súper interesante esa propuesta, Ethel. Trabajemos por eso. Bueno, lamentablemente tengo que comentarles que Bonnie en su conexión se ha caído, hay un corte de luz eléctrico general en la zona donde ella vive en Curicó. Es una lástima porque además justo ahora, pero está todo el centro Curacaví, todos los caminos, así que no hay cómo se conecte porque eso además impactó en su conexión en las antenas de telefonía. Bueno, pero tenemos a Miguel también aquí en línea. Y Miguel, a propósito de lo que está hablando Ethel, ¿no?, de la responsabilidad de los medios de comunicación masivos, si uno se va a la historia y uno revisa de los primeros trabajos que se hicieron en el sindicalismo, no hay que olvidar lo que hacía Luis Emilio Recabarren, el padre del sindicalismo chileno, fundando periódicos. Creador de la prensa obrera. Prensa obrera, exacto, en cada lugar. Veía en la prensa obrera una posibilidad no solo de información, sino que de educación, de manejar datos, de ser un aporte a la organización sindical. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido. ¿Qué reemplaza a la prensa obrera hoy día? ¿Existe esta posibilidad? ¿Hace falta? ¿Es necesario?
Yo creo sinceramente que hace falta adecuarse a los tiempos, pero también hace falta que haya una cultura sindical en los trabajadores, que es la que tenemos que desarrollar y a la cual nosotros estamos llamados a desarrollar. ¿Por qué lo digo? Porque como pasa en casi todas las organizaciones sociales, los trabajadores se han acostumbrado, o este sistema lo ha acostumbrado a que uno tiene que rascarse con sus propias uñas. Aquí el bienestar es individual. Aquí no hay un tema colectivo. Aquí si te va mal a ti. No es que lo esté haciendo mal el sistema para que tú surjas, no, eres tú el que está mal. Entonces eso nos ha llevado incluso a que se potencie el exitismo. Da lo mismo que yo tenga que agarrar a codazo a mi hermano, a mi madre, para que yo sea exitoso. En el concepto que plantea el sistema. O sea, ser exitoso es tener tu buen departamento con tu buen auto abajo, independiente que no tengas familia, que no tengas nada más, que tu vida sea vacía, da lo mismo, pero tú tienes que tener cosas, tienes que ser exitoso, tienes que mostrar que tienes harto. ¿Para qué? Se nos ha olvidado que somos seres gregarios, se nos ha olvidado que vivimos en sociedad, y por lo tanto, ese es un llamado que nosotros como organizaciones sindicales tenemos que hacer, las organizaciones sociales tienen que hacer, volver a que la gente se concientice de que somos seres sociales. ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que la gente también tome responsabilidad sobre las organizaciones. Porque ¿qué pasa ahora? A todo nivel. Soy poblador, voy, voto por mi junta de vecinos, pero me da lo mismo lo que pase con la junta de vecinos. No participo de las reuniones de la junta de vecinos. Y tú le preguntas al trabajador, oye, ¿tú por quién vas a votar? No, yo voy a votar por tal y cual porque da lo mismo el presidente que salga, yo tengo que trabajar igual. Esos son los argumentos que siempre dan. Entonces, no hay una responsabilidad del trabajador con sus organizaciones y en el sindicato nos pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, donde tenemos que atacar nosotros es a la conciencia del trabajador. Primero, que sepa de que si hay dirigentes que son corruptos es porque el trabajador lo ha elegido. No se eligen solos. Y es el trabajador el principal responsable de eliminar esos dirigentes corruptos. Y para eso sirven precisamente los medios de comunicación, sirve la prensa escrita. A mí me gusta mucho, yo soy un poco romántico, bastante romántico, más que un poco. Me gusta mucho el diario. El diario. Nosotros estuvimos sacando por mucho tiempo un diario de la Confederación. No lo hemos podido sacar. Hoy en día el diario ya pasa a ser el celular y tú mandas las noticias por Facebook, está el WhatsApp, están las redes sociales. Bueno, ¿cómo empezamos a interactuar para que eso no se transforme mi relación con la organización solamente en la mera pantalla? Porque había algo muy lindo eh, que vinculaba a los trabajadores al tiempo de Recabarren y que hoy día no los vincula de esa manera. Y es que cuando Recabarren planteaba el diario, había muchos que no sabían leer. Por lo tanto, el que sabía leer debía ser solidario y leerle las noticias a sus compañeros. Y eso generaba que los mismos compañeros hicieran debate. Eso se ha perdido. Entonces hoy día es más fácil mandarte un mensaje que discutir sobre el tema. Y cuando tú discutes por WhatsApp, por ejemplo, lo que hemos visto es que es re fácil decir lo que yo quiera. Me da lo mismo si te molesta o no te molesta, si te hiere o no te hiere. Se pierde la empatía. Eso en la relación social, en el tú a tú, en la cara a cara, no se pierde. Porque yo soy sensible también con el otro. Y eso es lo que debemos recuperar. Eso debemos Bueno, recuperar. ese es un esfuerzo, Miguel, que ustedes mismos han dado como equipo directivo de la Confederación en estos conversatorios, precisamente en este tiempo de distanciamiento físico, la posibilidad de estar en un conversatorio con nuestros dirigentes, con colaboradores, con expertos, es también la posibilidad de tener un encuentro, que sabemos que no lo reemplaza, como nada reemplaza la asamblea, el contacto permanente, pero en estos tiempos complejos hemos intentado, ¿no es cierto?, como confederación, hacer este salto tecnológico que nos permita generar este espacio. Sergio Silva Holguín nos dice: saludos compañeros a los que participan en el conversatorio. Siempre y más que nunca este pésimo gobierno maneja los datos a su favor. Ethel, vamos contigo ahora con este comentario de Sergio que dice: ejemplo claro, la manipulación de porcentajes de aprobación de la ciudadanía, 20% para el presidente Piñera. Entre paréntesis coloca un chiste. Todos sabemos que nadie quiere este gobierno y la mala conducción de Piñera que está negada por la gente. Otro ejemplo en este tiempo de pandemia, los datos diarios que entrega el ministro de Salud en relación a los contagiados y a las muertes.
Es fuerte, pero es real. ¿Y cómo tapan los números reales de contagiados en la minería, en especial los trabajadores de la compañía? Bueno, y además un saludo a todos nuestros socios del sindicato Contitech, de todas las faenas de Codelco. Siempre les pedimos que se cuiden mucho para no contagiarse y llevar el virus a su familia. Gracias por el espacio y felicito a la Confederación por todos los temas y sus expertos y expertas en los conversatorios. Bueno, vamos con esa información que se empieza a construir, Ethel, ¿no? Piñera que tiene 20%, estos datos que son irreales que percibimos de los contagios. ¿Cómo abordamos este tema? Informándonos. Fíjate que es excelente el ejemplo que puso el compañero, porque esas cifras son de la encuestadora que se llama CADEM, que sale todos los domingos en la noche y el lunes en la mañana, dice. Y todos los medios ya hablan del informe y de las cifras que CADEM entrega. CADEM tiene un ejecutivo que se llama Roberto Isakson, que fue funcionario con escritorio, ¿ya? En La Moneda, en el segundo piso, en Piñera 1. Hoy también. CADEM se hace prácticamente desde el segundo piso. Entonces, las cifras que aparecen, periodistas, por ejemplo, como Fernando Paulsen, que está en la radio La Clave, ¿ya? Que tiene un programa desde las 8 de la mañana hasta las 11:30, político, con una hora con el diario El Mostrador. Él no permite en su programa, en el programa que él dirige, ¿ya?, que se mencione la encuesta CADEM. Y no es un militante revolucionario, ni mucho menos. Es solo un periodista que todos sabemos serio, que estuvo varias veces preso en dictadura, ¿ya? Y que no, o sea, es un muy buen periodista. Pero al menos cumple eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el acuerdo de los medios, este acuerdo, yo he llegado a la conclusión de hablar, todos sabemos qué es la colusión, todos sabemos lo que fue la colusión de los pollos, lo que fue la colusión de la papelera, ya, con el papel tisú y el papel higiénico, y etcétera, ¿no es cierto? Sabemos lo que es la colusión, y la vivimos diariamente en los supermercados que jamás se tocado, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en Chile nosotros hemos llegado a la colusión ideológica. Aquí se ponen de acuerdo, no nos entregan algo, ¿ya?, porque nosotros tenemos que pagar. No buscan el dinero como retribución a esa colusión. Buscan el poder como retribución a esa colusión, ¿ya? Y por aquí anoté, de acuerdo a la RAE, ¿ya?, el significado de la palabra colusión es un pacto ilícito en daño al tercero. Yo creo que este acuerdo entre los medios se puede llamar muy bien colusión. Y somos víctimas de otra colusión más, ¿ya? Nosotros hablamos de, como les decía, de los medios, hablamos de la televisión, hablamos de que tenemos el plebiscito encima, que por lo menos para nosotros, como periodistas, como colegios periodistas y como colegios profesionales, tenemos muchas esperanzas de que en una nueva podamos incluir las normativas que defiendan el derecho a la información, ¿ya? Yo quisiera plantearles que de verdad, decía por ejemplo Miguel, que uno de los argumentos que todos conocemos, ¿no es cierto? No, yo para qué voy a ir a votar si total, igual voy a tener que trabajar mañana. No, po. No va a tener que trabajar igual. De su voto depende si le van a poner este proyecto de ley de defensa del trabajo, ¿ya? O que van a discutir, como se ha discutido este último tiempo, sobre los beneficios, si vamos a seguir con, por ejemplo, lo que fue el debate y la discusión sobre los servicios básicos, donde el voto de la derecha que se puso entre los servicios básicos, Internet se agregó para que estuviera controlado en su valor.
para que hubiera un control sobre los noticiarios, para que todos tuvieran acceso. No, pues, la votación de la derecha impidió eso. Y todo lo que se peleó para que no se cortara en estos momentos los servicios básicos. ¿Y cuál es la respuesta del presidente de la República por estar en contra del proyecto? No, si es que yo hablé con los ejecutivos de los servicios básicos de la electricidad, y ellos me prometieron, no, si ellos me aseguraron que no van a, no, que ellos van a tener como un gesto humanitario. Entonces nos encontramos de nuevo con que la reacción a esto, ¿ya? ¿Que es de quiénes? Del mundo del trabajo, porque somos los afectados, yo estoy, como digo yo, no soy pensionada, soy víctima de ATP, soy una nueva categoría. Son todos y todas los trabajadores y las trabajadoras, ¿no es cierto? Ellos son los afectados, pero jamás pueden opinar. No tienen derecho a hablar. Nosotros tenemos nuestros dirigentes nacionales, comunales, gremiales, junta de vecinos, en todas partes tenemos nuestros dirigentes. ¿Por qué nunca, jamás, ellos son voceros de lo que nosotros queremos? ¿Por qué? Y son siempre los mismos, los que aparecen voceando en la televisión. ¿Qué significa esto? Además, que el periodismo cambió de ser una información que se entregaba sobre hechos. Las noticias eran, ocurrió tal cosa. Por favor, a todos y todas. Pasó tal cosa. Chocó, ya escapó la princesa, da lo mismo. Eran hechos que habían ocurrido. Y nosotros los relatábamos. Ahora todo está limitado a dichos. Y las noticias son, dijo tal cosa, y el otro le contestó esto otro. Escribió en Twitter tal cosa, o sea, dijo, y no los hechos. Entonces también hay una manipulación, porque un dicho, tú vas solo a la fuente del que lo dijo. Tienes esa fuente solamente. Y lo otro es respuesta a lo que dijo. Un hecho tiene a todos con el derecho a opinar sobre el hecho. Entonces nos concentran en esta pelea de dimes y diretes, como se decía antes, ¿ya? En lugar de nosotros poder hablar de lo que ocurre en la realidad, de lo que estamos viviendo. A propósito de lo que ocurre en la realidad, Ethel, Miguel, estamos con una cifra de 2 millones de trabajadores y trabajadoras cesantes, 2 millones reconocidos, ¿no es cierto? No olvidemos lo que decía en su cuenta pública Piñera. Y también agregaba una cosa que era bastante irrisoria y además indignante, porque señalaba que en el corto y mediano plazo el gobierno se comprometía a la creación de 1.400.000 empleados, cifras que son absurdas, vuelvo a esta idea de los números. Con 2 millones de cesantes, Miguel, lo más probable y con una mayor demanda de la demanda del cobre, especialmente por el repunte de China, pareciera ser que hay un ambiente más optimista en el ámbito minero, pero con claras percepciones de que una nueva recontratación o nuevas contrataciones más masivas en el ámbito de la minería van a ser en peores condiciones aún de las que estaban los trabajadores subcontratados especialmente. Comunicacionalmente, ¿cómo van a poder dar cuenta los sindicatos, las federaciones, de este nuevo abuso que se va a impulsar? ¿Cómo vamos a poder generar mayor información, más datos? Porque finalmente el trabajador se enfrenta a la posibilidad de recuperar o de obtener un nuevo trabajo en muy malas condiciones. Es un escenario complejo. ¿Cómo lo ves tú, Miguel, en términos de información, motivación, sensibilización por los datos? Mira, lamentablemente, y por lo general la gran mayoría de nosotros, de la gente común y corriente, mientras no vivimos la situación no la creemos.
Y por lo tanto, nosotros lo dijimos hace rato, cuando sale Piñera con su anuncio de la protección del empleo, nosotros entendimos al tiro de que aquí lo que había era una arremetida, porque al día siguiente, o 2 días después, sale Codelco diciendo que convocaba a sus empresas contratistas a acogerse a la ley de protección del empleo. Entendimos de que lo que estaba haciendo la industria minera era aprovecharse de la pandemia para bajar sus costos laborales. Y no solo sus costos laborales, y no solamente los trabajadores contratistas, porque nosotros estamos seguros de que aquí, bueno, ahora ya tenemos pruebas fidedignas, pero en ese momento estábamos seguros de que aquí se iba a venir toda una arremetida de discriminación. ¿Quiénes van a quedar afuera? Los trabajadores con más de 55 o 60 años de edad van a quedar afuera. Los trabajadores con enfermedades de base los van a dejar afuera. Los que son de planta le están ofreciendo planes de egreso. Algunos no se lo están ofreciendo, prácticamente se lo están obligando a tomar. Y a los trabajadores contratistas simplemente no les renuevan los contratos, así en peores condiciones todavía. Nosotros sabíamos que eso se venía, lo dijimos en marzo, y ahora vamos a ver las consecuencias. Va a ser así, eso va a ser así. También hemos dicho que lamentablemente con el sobreesfuerzo que están pasando los trabajadores para poder llevar los niveles de producción normales, e incluso en algunas mineras que lo han aumentado, hay una sobrecarga de esfuerzo y de trabajo, de presión sobre los trabajadores, que va a reventar finalmente con enfermedades psiquiátricas, que va a reventar finalmente con problemas psicosociales, y que van a subir las tasas de accidentabilidad y de fatalidades en la minería. Es algo que nadie quiere, pero nosotros vemos que va para allá. Pero sin embargo salen diciendo de que la minería lo ha hecho extremadamente bien, que tiene todos sus protocolos, ellos son la crème de la crème. Nosotros sabemos que no es así, y esto va a reventar en algún minuto. Ahora, ¿cómo lo hacemos público? Nosotros tenemos todos los canales cortados. Lo único que podemos hacer es, un poco por donde estamos llevando la línea, agruparnos con otras organizaciones. En este caso, dentro de la coordinadora CETEMIN, estamos con otras organizaciones de trabajadores, las más grandes de la minería, estamos todas ahí, y estamos trabajando precisamente en cómo también hacemos llegar estos datos. Nosotros lo hemos conversado con la subsecretaría, por ejemplo, nuestra preocupación referente a estos temas, se lo hemos planteado derechamente, pero entendemos de que ellos están al alero de un gobierno que su interés es netamente empresarial. O sea, muchos cambios ahí no van a haber. Ahora, ¿qué nos preocupa? No poder tener un registro de datos real. Eso para nosotros siempre ha sido una preocupación. Y no de datos solamente orientados a los temas reivindicativos del trabajador, sino que qué pasa también con sus condiciones sociales. Por ejemplo, siempre hemos planteado nosotros de que la industria tiene la migración interna de trabajadores en las distintas regiones por intereses propios de la industria, que son precisamente que los trabajadores no se organicen. Ellos están en sus días de trabajo y cuando sale el descanso no tienen dónde juntarse porque son todos de afuera y de otros lugares. Por lo tanto, no hay una vida sindical muy activa que se puede hacer ahí más que la que realizas en la faena. Eso es algo súper conveniente para las empresas. Mira, vendieron la imagen de que un 14x14, en turno 14x14, era la panacea para cuidarse del COVID. Sin embargo, lo que ha demostrado la experiencia es que Collahuasi, que fue una de las primeras que lo hizo, igual está con un contagio alto, igual. Los trabajadores sí se han sobreexplotado, son 14 días de trabajo continuo, en jornadas de mínimo 12 horas y a veces turnos de noche, turnos de día. Sin embargo, las empresas reducen a la mitad sus costos logísticos de transporte de trabajadores, porque no tienen que estarlo transportando todas las semanas, sino que cada 2 semanas. Reducen a la mitad. Ese es un costo laboral importante que reducen. Y de eso no dicen nada, o sea, ellos lo hicieron por los trabajadores. Ellos protegen el empleo. ¿Cómo? Mandándote por la ley de protección del empleo, que en la práctica es sacarse el cacho de encima. Entonces, esos temas para nosotros son importantes, lo que se va a venir. Aquí Piñera no va a subir la cantidad de empleo, que como bien decías tú, 2 millones de cesantes, cuando entendemos que todos estos microempresarios que se levantaron en algún momento, porque así los planteaban, era simplemente cesantía escondida. Emprendedores. Los emprendedores, cesantía escondida. Hoy en día hay muchos de esos casos de gente que está con sus pequeños emprendimientos, con sus pequeños negocios haciendo, porque tienen que rebuscársela, no hay otra. Pero aquí el que ha ganado a mano llena ha sido el gran empresariado. Han aprovechado todo. Y recuerda que Piñera no promulgó inmediatamente la ley de que quienes se acogían a la ley de protección del empleo no podían repartir las utilidades.
esperó a que se repartieran las utilidades de las grandes empresas y después de eso promulgó la ley. En mayo, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, está todo Mayo. hecho para ellos. Está todo hecho para ellos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que seguir impulsando los cambios constitucionales. O sea, si ellos han defendido tanto la Constitución y dicen que solo hay que cambiarle algunas cosas, que no hay que modificarla entera, ¿por qué será? O sea, cuando salen dirigentes como Raimundo Espinosa, que salió ayer en el Mercurio, cuando todos entendemos qué es lo que significa el diario El Mercurio en la historia del país, a lo menos te llama la atención. O sea, uno sabe al tiro de que estás hablando con personas que no están cuidando los intereses de los trabajadores, están cuidando los intereses personales y los intereses patronales. Entonces, ¿qué nos queda para romper eso? En este minuto, las redes sociales. Y en este minuto lo que tenemos que lograr es que los trabajadores ojalá empiecen a entender un poco más cómo se maneja el sindicato y la importancia que tiene el sindicato. Yo me he encontrado muchas veces con trabajadores que dicen no creo en los dirigentes, no creo en los sindicatos. Pero viejo, soy tú el que lo elige. Soy tú el que pone el voto. Y tú eres el que está obligado a exigirle a tu dirigente que te responda. Tú eres el que está obligado a decirle a tu dirigente que te dirija cuáles son tus conveniencias. Sí, pero también Miguel, hay una manipulación muchas veces de los patrones, de los jefes, digamos, de la gente que empieza a colocar este temor y a crear esta imagen falsa de que todos los sindicatos, todos los dirigentes dejan abandonado, todos los dirigentes, también hay una manipulación de la información que es bien compleja, Sí, porque al menos yo conozco una gran cantidad de dirigentes y dirigentes que se sacan la mugre por los trabajadores y las trabajadoras permanentemente y sistemáticamente, que han hecho, sí, digamos, del sindicalismo una entrega, una tremenda vocación de vida. sí, por eso te digo, aquí el manejo de la información es esencial. Por eso te ponía el ejemplo del Mercurio. Porque te recuerdo, mira, el primer año del gobierno de Piñera, en diciembre sacan una reforma laboral. La trabajaron con grandes organizaciones sindicales. No estaba la CUT, estaba el Arturo Martínez, estaba la UNT, estaba la CAT, que después de eso se le produjo un problema interno y cambiaron el directorio. Eh, entonces son las mismas organizaciones funcionarán a los patrones que han estado siempre. Entonces los dirigentes corruptos están identificados, se sabe quiénes son. Sin embargo, en la comunicación masiva nos ponen como que son todos los dirigentes corruptos. O Exacto. sea, pero, y a los que sí lo son, no lo sacan. Po. Por ejemplo, Piñera con el Banco de Talca, es presidente de la República. Pero resulta que uno que estuvo coludido con las farmacias, Juan Benavide, lo puso de presidente del directorio de Codelco, de la principal empresa del Estado de Chile, alguien que estuvo sancionado por colusión de las farmacias. Entonces, si esas cosas ya no nos llaman la atención, quiere decir que junto con una nueva constitución tenemos que empezar a instalar, bueno, estándares éticos para la función pública, porque de otra forma va a ser imposible. Constitución que pongamos van a venir a pasarse por encima y van a venir a aprovecharse los mismos de siempre. Pero para Sí, eso pero tenemos también que tener un implica, pueblo que esté pensando, que esté evaluando, que esté mirando lo que están haciendo todos. Y cuando digo todos, me refiero desde el presidente de la Junta de Vecinos, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, hasta el presidente de la República. esa es la Por eso clave, hay un cambio cambio cultural cultural. respecto de la responsabilidad social y de los datos y la información. Bueno, ya hemos pasado ya 1 hora 40 en nuestro conversatorio, el tiempo realmente se desliza muy rápidamente, se pasa volando porque son temas muy interesantes, vamos aprendiendo, vamos debatiendo y sobre todo vamos generando un espacio de discusión y de reflexión conjunta. Les agradecemos a todos los que han estado participando en este conversatorio con sus comentarios, con sus opiniones, a los quienes nos escuchan también. Sabemos que hay gente que prefiere escuchar y mirar y no necesariamente comentar, pero decirles que al cierre, Miguel, les vamos a dar la palabra para que hagan un cierre final, una reflexión final, a menos que necesites un tiempo extra, Miguel. ¿No? Ok. Entonces vamos con Ethel Pliskov, quien hace en cierre su minuto final. Bien, absolutamente de acuerdo con lo que dice Miguel, totalmente de acuerdo, ¿ya? Y yo diría que nosotros tenemos dos palabras que resumen todo lo que hemos estado hablando y lo que debe hacerse. Y esas son unidad y dignidad. Porque tomemos como ejemplo lo que pasó con el 10%, que jamás nos imaginamos que lo vamos a lograr. Analicen, por favor. Piénsenlo.
coméntenlo, convérsenlo. ¿Cómo se logró el 10%? ¿Qué cambió de repente? Cambió la participación. Ocurre que trabajadores, trabajadoras, toda la ciudadanía completa de quienes no están en las burbujas, ¿ya? Participó, que fue por supuesto la huella que dejó el estallido. Y al cambiar la participación, ¿ya? Vino la presión, vino la exigencia, la capacidad de hacer lo que nosotros queremos que hagan, que son los parlamentarios. Tal como tú decías, Gloria, respecto de los dirigentes sindicales, ¿ya? Tampoco pisemos el palito, por favor, en que todos los políticos, todos los parlamentarios son los otros, no políticos. Hay parlamentarios absolutamente honestos que además tienen que sufrir el desprecio por los otros, ¿ya? Y que luchan de verdad por lo que se comprometieron a luchar. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca se olviden, por favor, que no había habido en la historia un rating, por ponerle el título de la televisión, ¿ya? Para un evento, como fueron los debates en la Cámara de Diputados y en el Senado para la discusión del proyecto de ley del 10%. Más de 2 millones de personas viendo las sesiones, información oficial de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿Y eso qué significó? Que los parlamentarios se sintieron observados con respecto a lo que iban a votar. Porque ¿cómo los evaluamos? A través de sus votos. Entonces, en las leyes importantes, como la que viene ahora, de los súper ricos, ¿ya? Como leyes hacia atrás, ¿ya? Que han afectado, ¿ya? ¿Cómo votaron? Esa es la forma de evaluarlo. Y esa es la forma, además, de presionar, marcar presencia. Yo agradezco profundamente el espacio para conversar con todos ustedes. Ojalá pudiéramos hacerlo con micrófono abierto para todos, ¿ya? Y les digo de verdad, el plebiscito es determinante, absolutamente determinante, y como dijo Gloria, de nosotros y nosotras depende, de nadie más. Muchas gracias, Ethel. Gracias a la Confederación de Trabajadores del Cobre, además, por darnos estos espacios para conversar entre y con todos y todas. Muchas gracias, muy especialmente a ti, Ethel, por acompañarnos todos los martes, ya sea en pantalla, como panelista, moderadora, o en pauta apoyando los programas. De verdad, un tremendo abrazo, Ethel. Vamos con Miguel Santana para este cierre, Miguel. Sí, mira, quería recordar algo que salió hace unos años, si mal no recuerdo, 2017, hablando de los datos, una estadística o las estimaciones de la riqueza de la gran minería, me parece que se tituló, de un estudio que hizo Sturla Corsi y otros, sobre la renta minera que se llevaron las grandes empresas entre el 2005 y el 2015. Y ellos decían que en ese periodo se llevaron alrededor de 12.000 millones de dólares promedio anuales. Eso es lo que puso Piñera como fondo para todo lo que tenía que ver con la pandemia. Eso quiere decir que si esos recursos los tuviésemos en nuestro país, como parte del Estado, otro gallo cantaría. De ahí que quiero reafirmar la necesidad de que en una nueva constitución tengamos la nacionalización, la renacionalización de nuestros recursos naturales. Procuriza ayer dijo, por cada centavo de dólar que está subiendo el cobre, el precio del cobre, por cada centavo de dólar el Estado recibe 60 millones de dólares. Si hacemos la comparación que hizo Sturla y Accorsi en esos años, por cada 200 millones de dólares en el Estado quedan 40 millones. Si hoy día quedan 60 millones, quiere decir que las empresas mineras, las grandes, las 10 primeras grandes empresas mineras internacionales, se están llevando alrededor de 300 millones de dólares, 300 millones de dólares por cada centavo. A principio de año el cobre estaba a 209 centavos, hoy día está a 288. Esa es la envergadura de recursos que se está llevando la gran minería para afuera.
esos recursos debieran estar aquí para el beneficio del pueblo. Eso, muchas gracias, Ethel, muchas gracias, Gloria, y un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan y nos están viendo. Bueno, con esos tremendos números, partimos con números en este conversatorio, terminamos con números, cifras, la verdad es que astronómicas, y que harían un cambio fundamental y sustantivo en la calidad de vida, en el proyecto de desarrollo, en el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, nuestros niños, con esas cifras que se invirtieran realmente en nuestro país. Hemos hablado, como les decíamos, de datos, de manejo de información, hemos aprendido un nuevo martes en que hemos aprendido, hemos conversado, en que hemos estado juntos, y sobre todo un martes en que desde la distancia física que nos ha impuesto esta crisis sanitaria, seguimos haciendo sindicalismo, seguimos haciendo reflexión, seguimos construyendo y aportando para que nuestro país sea un país mejor, más justo, más sano, más solidario, y efectivamente un país para todos y todas los chilenos y chilenas. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema interesante para compartir, aprender y seguir haciendo sindicalismo. Nos vemos. Bien.